Vamos a entrar al tema de hoy. ¿Quiénes serán salvos? ¿Quiénes serán salvos? Es un tema complicado, es un tema que, bueno, voy a orar para la gracia de Dios esté con ustedes y pues pudiera ser que alguno de ustedes tuviera alguna controversia ahí en su célula, pero porque es un tema controversial, ¿no? La salvación, se pierde, no se pierde la salvación, pero espero pues aportar luz a este tema, ¿ok? Entonces, este es el tema de la semana. ¿Quiénes serán salvos? Una pregunta que vamos a responder en el tema. Versículo de memoria, Hebreos 2:3, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 2:3. Hebreos 2:3. Entonces, este es el tema de hoy. Amén. Déjeme tomar un poquito de café. Saludos, Gaby Núñez. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por conectarte. Pastora Rebeca, creo que ya la había saludado, pero si no, pues saludos otra vez. Bendiciones. Es Manuelita C. También saludos. Y creo que ya saludé a todos los demás. Muy bien, entonces, ¿quiénes serán salvos? Es el tema de hoy, verso de memoria, Hebreos 2:3. Dice la introducción. Hay un debate teológico dentro del mundo evangélico que lleva varios siglos. ¿Es posible llegar a perder la salvación? Hay un sector que opina que no, que una vez salvo, siempre salvo, y que aquellos que se apartaron del Señor en realidad nunca lo fueron. Y hay otro sector que opinamos que sí, obviamente nos incluimos en este sector, que aunque hay personas que se apartaron porque ciertamente nunca fueron salvos, también es posible que una persona regenerada apostate de su fe y llegue al grado de perder su salvación. ¿Quién tiene la razón? Ambas posturas parecen estar respaldadas por versículos bíblicos, pero la Biblia no se puede contradecir. Amén. Entonces, este es el debate que hay desde tiempos posteriores a la Reforma. Este tema no había sido debatido hasta el final de la Reforma Protestante, ahí por ahí de finales del siglo XVI, cuando finaliza la Guerra de los 30 años, que ahí es donde los historiadores marcan el final de la Reforma, porque antes de la Reforma, en el catolicismo, la creencia era que uno eh, entraba en un estado de gracia cuando comulgaba y lo perdía cuando pecaba. Eso uno tenía que arrepentirse, hacer la penitencia, comulgar nuevamente, es decir, recibir a Cristo a través de la hostia, pero si él pecaba, nuevamente caía de la gracia. Entonces era un estado de salvo, no salvo, salvo, no salvo, salvo, no salvo. Así, esa era la visión. Entonces, cuando vienen los reformadores, ellos van mucho a cambiar algunas cosas y entonces se deja, digamos, el sentido de que la salvación no se podía perder. Una vez salvo, siempre salvo, la elección soberana de Dios, la predestinación. Y bueno, esto permaneció por casi 100 años, eh, una visión donde dentro del mundo protestante, eh, claro, hubieron interpretaciones terriblemente malas de esto, ¿no? Esa es la razón por la que en Estados Unidos no hubo mestizaje, porque obviamente los europeos, al llegar al continente americano, ellos se consideraban elegidos, ¿no? Y los nativos americanos, que eran politeístas, que eran paganos, ¿no? Pues ellos no se mezclaban, ¿no? Entonces, eh, fue hasta finales del siglo XVI, eh, que un teólogo llamado Jacobo Arminio, que él era discípulo de otro teólogo llamado Teodoro de Beza, que a su vez fue discípulo de Calvino, directo, que se le encargó a él un estudio. Ahí es donde Jacobo Arminio empezó a cuestionar estos, este sistema, este sistema de creencias calvinistas, ¿no? Y bueno, se desata toda una polémica
hay un sínodo en una ciudad holandesa llamada Dort, y en esa ciudad se condena el arminianismo, es decir, las enseñanzas de Arminio, que para este punto Arminio ya había muerto. Arminio muere joven. Antes de entrar a este debate, Arminio muere y entonces son los discípulos de Arminio los que entran a este debate, pero los calvinistas holandeses los destierran, los condenan, algunos matan, algunos son exiliados, desterrados, ¿no? Y bueno, es hasta el siglo XVIII cuando John Wesley participa en el Gran Despertar, que él retoma esta postura y obviamente el metodismo, que es el ministerio de Wesley, impulsa fuertemente esto en Estados Unidos, en el primer Gran Despertar, con John Wesley, con Jonathan Edwards, con George Whitefield. Luego hay un segundo Gran Despertar, ahí están personas como Charles Finney, por ejemplo, y luego viene el movimiento pentecostal a finales del 19, principios del 20, que obviamente continúan con esta visión. Entonces, hay estas dos visiones dentro del campo evangélico. Está la visión calvinista o, digamos, o la visión reformada, que asegura que la salvación no se puede perder. Tendríamos que tener horas de estudio para que hagamos un análisis profundo. Hoy vamos a hacer simplemente algo muy superficial. Y quienes adhieren a esta postura hoy, pues la mayoría de las iglesias bautistas, presbiterianas, reformadas, luteranos, adhieren a esta postura. Y quienes adhieren a la otra postura, donde nosotros estamos, donde pensamos que es posible llegar a perder la salvación, pues están los metodistas, wesleyanos, nazarenos y todo el movimiento pentecostal con sus derivaciones, ¿no? Claro, digamos, estamos generalizando, pero todo el espectro del ámbito evangélico podemos dividirlo en estos dos grandes grupos. No es un tema que debiera causar división, pero la realidad es que sí lo hace, pero no debiera causar división. Yo tengo muchos amigos del sector reformado, pastores, grandes amigos. Obviamente, cuando estamos juntos, cuando hacemos alguna actividad juntos, no nos metemos a esos temas, ¿ok? Pero lo cierto es que la gran mayoría, tal vez el 70% del mundo cristiano de hoy, adhieren a la visión arminiana de la salvación. ¿Okay? Entonces, eso es para que tengamos un contexto histórico. Entonces, dice el punto número 1, según la introducción, ¿qué dos grandes sectores hay en el mundo evangélico? Pues ya lo mencioné. Aquellos que creen que la salvación no se puede perder, y aquellos que creemos que la salvación es posible llegar a perderla. ¿Okay? Me han hecho la pregunta, ¿se pierde la salvación? Yo pienso que esa pregunta es una pregunta que está mal elaborada, porque si nosotros decimos sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener gente que va a fallar y entonces va a creer que ya perdió su salvación. Y de alguna manera va a entrar a una idea como perder los lentes, como perder las llaves, como perder el celular. No es así, no es así. ¿Por qué? Porque hay toda una gama de pasajes bíblicos que nos hablan del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, del cristiano, la debilidad carnal, etcétera. El mismo apóstol Pablo atravesaba estas batallas, pero tampoco podemos decir Hakuna Matata, vamos a hacer lo que queramos. Entonces, por eso yo pienso que la pregunta ¿se pierde la salvación? Está mal formulada, porque pudiera dar lugar a interpretaciones equivocadas, sobre todo con los hermanos recientes, ¿no? Que el cristiano reciente va a fallar, va a pecar, y entonces
el diablo va a decir, listo, tú ya estás frito, tú ya no, ya ni vayas a la iglesia. No, realmente eh, la pregunta correcta sería como está en la introducción. La pregunta correcta ¿es posible que un cristiano llegue a perder su salvación? Y la respuesta es sí, es posible. Existe esa posibilidad. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de advertencias. El Nuevo Testamento nunca dice categóricamente que la salvación no se puede perder. Y sí dice que debemos cuidar la salvación, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Si nosotros permanecemos en la palabra, somos salvos. Si no, creímos en vano. Habla de Apocalipsis en 2 ocasiones, o me parece que en 3, habla de borrar un nombre del libro de la vida. Al que, al que cambiare las palabras de esta profecía, yo también borraré su nombre del libro de la vida, ¿no? También le dijo Dios a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. ¿Qué es alguien, qué es un nombre que está en el libro de la vida? Un nombre que está en el libro de la vida. El libro de la vida es en la lista de todos los salvos. Un nombre que está en el libro de la vida es el nombre de una persona salva. Y si vemos en la palabra de Dios que es posible que Dios borre de un nombre del libro de la vida, entonces podemos decir que es posible que una persona salva deje de ser salva. Y una persona no salva está en el libro de la vida. Es lo que dice Apocalipsis 22 también. 21 dice, todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pero hay personas que pueden ser borradas. Entonces, bueno, tenemos que ver las cosas desde una óptica bíblica, ¿no? A ver, comenta Cintia, yo entre amigos reformados, pero al final no es causa de división, pues no es doctrina fundamental. Bendiciones, pastor. Sí, es lo que decía, que no es una doctrina fundamental, pero tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un estudio correcto, porque son dos sistemas que están contrapuestos. Y entonces hay personas que toman un poquito de acá, otro poquito de acá, pero no se puede. Cuando vemos que son conclusiones lógicas, tenemos que adoptar un camino o el otro camino. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a continuar. Dice debajo del punto número 1, voy a ponerlo. Jacobo Arminio cuestionó los postulados calvinistas de la perseverancia de los santos, así es como se le llama a esta doctrina de no se puede perder la salvación. A finales del siglo, ahí se me pasó una S, del siglo XVI, y propuso la responsabilidad humana de cuidar la salvación. O sea, el hombre propuso él, es verdad que la salvación se recibe por la fe en Jesucristo, sin la mediación de buenas obras, pero una vez salvo, el creyente es responsable de cuidar su salvación. Eso es lo que Arminio afirmó. Eso es lo que nosotros creemos. Luego John Wesley reforzó esta visión en el siglo XVIII, en el movimiento de santidad, que es el movimiento del primer gran despertar en las colonias americanas y en Inglaterra, y posteriormente el movimiento pentecostal de inicios del siglo XX le dio seguimiento, ¿no? Esto es para poner un contexto histórico de estos dos grandes esferas que hay en el mundo evangélico. Según Primera de Juan 2:19, ¿qué podemos decir de aquellos que dejaron el camino de Dios? Bueno, este versículo que vamos a ver es un versículo muy usado por quienes afirman que no es posible perder la salvación. Dice así, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muy bien, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? ¿Cuál es la afirmación que se hace normalmente los que creen que no es posible perder la salvación? Ellos dicen así, bueno, eh, todos los que somos realmente salvos, ellos dicen así, todos los que son realmente salvos van a ser salvos, van a permanecer.
No se puede perder la salvación. Una persona genuinamente salva va a permanecer. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y si una persona se aparta, dicen ellos, en realidad nunca fue salvo, porque los que verdaderamente son salvos, ellos van a permanecer. Y realmente sí es lo que está diciendo el versículo. Eso es lo que está diciendo el versículo. Pero el versículo no está tocando el caso B, vamos a llamarle, porque los que creemos que es posible llegar a perder la salvación, estamos de acuerdo que muchos que van a las iglesias no son salvos, no han sido salvos. Y muchos de esos no salvos van a apartarse el día de mañana porque no son salvos. Van a la iglesia porque está lindo, van a la iglesia porque hay un beneficio de por medio. La doctrina cristiana es en sí misma una bendición. Y entonces van por razones equivocadas a la iglesia, pero no son salvos. Claro, es lo que está diciendo el versículo. Pero los que creemos que es posible llegar a perder la salvación, creemos que hay personas que sí son salvas, que sí son regeneradas, que han nacido de nuevo, pero pudieran, si ellos no se cuidan, si no nos cuidamos, pudiéramos apartarnos. Por apartarse del camino de Dios, uno no pierde la salvación, pero en un momento pudiera ese apartamiento llegar a tal grado. Hebreos 10 nos da más o menos una línea: el que pisoteare la sangre del pacto en la cual fue santificado, fue santificado. El que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Bueno, da una serie de eventos que tienen que ocurrir donde eventualmente una persona se ha alejado tanto que pudiera llegar a perder la salvación. Y es por eso que el Nuevo Testamento más Jesús y el Nuevo Testamento están llenos de advertencias, están llenos de señalamientos en amarillo, de luces rojas que nos dicen: hey, cuidado, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo, porque es mejor que entres al cielo sin uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al, al horno de fuego. ¿Mm? Todo aquel que en mí no permanece, será cortado, será echado, se secará como pámpano y será echado en el fuego y arderá. Entonces, hay advertencias para los santos, para los salvos, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, los que afirmamos que es posible llegar a perder la salvación, estamos de acuerdo, por supuesto, con Primera de Juan 2:19, es la palabra de Dios, por supuesto que estamos de acuerdo. Que muchos no son salvos y muchos que se apartarán de Dios van a apostatar de la fe, en realidad nunca han sido salvos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero también existe un grupo B, vamos a llamarle un grupo B, de personas que sí son salvas y que decidieron apartarse. Es lo que se llama la apostasía, apostatar de la fe. No podemos apartarnos de algo en lo cual no estamos. La gente que no es salva no están en la verdad, no están en la fe, no están en el camino de Dios. Van a la iglesia, pero aquellos que apostatan de la fe es porque están en el camino de Dios y luego se apartan. ¿Ok? Vamos a seguir en el tema. Es un tema realmente extenso y pues tenemos que, les repito, podríamos llevarnos horas analizando varios pasajes. Entonces, ¿qué podemos decir de aquellos que dejaron el camino de Dios según Primera de Juan 2:19, según este versículo, que nunca fueron salvos? Eso es lo que dice ese versículo.
pero Juan no está ahí tocando el grupo B, está tocando al grupo A, aquellos que nunca fueron salvos y se apartaron porque nunca fueron salvos, nunca estuvieron en el redil. Entonces, simplemente iban a la iglesia, se apartaron. Entonces, ¿qué podemos decir de aquellos que dejaron el camino de Dios, que nunca fueron salvos? Este verso parece respaldar la postura de que los que se apartan en realidad nunca fueron salvos y los que realmente lo son nunca se apartarán. Es lo que este versículo está diciendo, y no está mal, porque los que son realmente salvos lucharán por permanecer en el Señor, pero tienen que luchar, no es algo automático, es intencional. Si no, no les ordenaría el verso 28. Vamos a ver qué dice el verso 28. Y aquí está la clave. Este versículo tiene que estar leído en su contexto y aquí está la clave. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Este es un mandamiento. ¿Para quién es este mandamiento? Para los salvos. ¿Por qué se les va a dar este mandamiento a los salvos si no pueden perder su salvación? No, tiene que haber un mandamiento. Si a los salvos, si los salvos pudieran verse en una situación donde pudieran dejar de serlo, entonces este mandamiento tiene sentido. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste Cristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, aquí está la clave de lo que pudiera completar el 1 Juan 2:19. ¿Qué mandamiento le da Juan a sus destinatarios en el verso 28? Permanecer en Cristo. Porque ¿quiénes van a ser salvos? Y aquí voy a responder la pregunta del estudio. La pregunta del estudio de hoy, que repito, espero no ponerles en problemas a ninguno de ustedes, pero la pregunta del estudio de hoy es: ¿quiénes serán salvos? Y la respuesta, digamos, que puede armonizar con el Nuevo Testamento, puede armonizar con las advertencias de Cristo. Si le preguntamos a una persona que piensa que no se puede perder la salvación, lo que va a responder es: ¿quiénes pueden ser salvos? Lo que va a responder es los que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Si es porque, o pudiera decir los que Dios escogió. Si es calvinista, no va a decir los elegidos de Dios. Pero en términos prácticos, aún el calvinismo reconoce que los elegidos de Dios tienen que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Así que, ¿quiénes serán salvos? Los que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Ellos van a decir, esta va a ser su respuesta. Y entonces, esto va a conllevarnos a dos paradigmas distintos. Los que creen que no se pierde la salvación tienen un paradigma. Los que creen que es posible llegar a perder su salvación tienen otro paradigma, tienen esquemas distintos de pensamiento, una cosmovisión distinta del evangelismo, una cosmovisión distinta de la vida cristiana. Porque aquí, si yo pienso que no, que una vez salvo, siempre salvo, entonces yo voy a tener una vida más tranquila, más relajada. Y no me voy a preocupar tanto por el evangelismo, porque Dios ya estipuló quiénes van a ser salvos y quiénes van a ir al infierno. Y el que va a ser salvo lo va a ser sí o sí. Entonces el evangelismo empieza a ser un poco irrelevante. Claro, ellos van a decir, no, 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 no es así. Lo que pasa es que tú no sabes quién es escogido y quién no, y tienes que predicarle a todos. Bueno, pero en el fondo, el paradigma calvinista ya sabe Dios quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Entonces, en el fondo, el evangelismo es irrelevante. Dios ya estipuló. El que va a ser salvo, va a ser salvo. Le prediques o no le prediques, va a ser salvo, ¿no? Y el que no, pues aunque lo sumerjamos 20 veces en las aguas del bautismo, ni así va a ser salvo, ¿no? Entonces, esta es la respuesta a la pregunta: ¿quiénes serán salvos? De este otro lado, la respuesta es distinta. ¿Quiénes serán salvos? Nuestra respuesta es esta: los que reciban a Cristo como Señor y Salvador, igual que en este lado,
Pero aquí agregamos algo muy importante. Y permanezcan en Cristo hasta el final. Entonces, aquí cambia un poquito. Por eso entonces, en este paradigma, no solamente nos preocupamos por ganar almas, también nos preocupamos por hacer que permanezcan, ya que es donde entra el discipulado. Entonces, el paradigma es distinto. Aquí yo puedo decir, ya gané 500 almas. Bueno, entonces ya metí 500 almas al cielo. El paradigma de este lado, eso me va a decir. Yo ya gané 500 almas. Ya metí 500 almas al cielo. Ya hay 500 salvos de este lado. Ok. Y acá ya gané 500 almas, pero ¿cuántas de esas 500 almas van a entrar? ¿Por qué? Porque aquí entendemos que una persona será salva, aquellos que reciban a Cristo como Señor y Salvador y permanezcan hasta el final. Es necesario permanecer en Cristo porque la salvación no es inherente en el cristiano. No es como una vacuna que se le pone y queda en la persona. No, la salvación, según 1 de Juan 5, 11 y 12, dice que está en su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. O podríamos decir también, el que se aparta del Hijo también se aparta de la vida, porque la salvación está en el Hijo. Yo tengo al Hijo, tengo la vida. Yo no tengo al Hijo, aunque yo vaya a la iglesia, no tengo la vida. Yo me separo del Hijo, lo he hecho fuera al Hijo, bueno, estoy echando fuera la vida. Entonces, son dos maneras de contestar la misma pregunta. Finalmente, no debiera ser un tema de división. Es un tema, más bien es un tema de cosmovisión. Cómo concebimos, cómo miramos la vida. Pero vamos a avanzar. Es que les digo que este tema es tremendamente largo, pero tenemos que avanzar. Entonces, Juan le hablaba a creyentes nacidos de nuevo. Si una vez salvo, siempre salvo, entonces no sería necesario dar este mandamiento y muchos otros del Nuevo Testamento. ¿A qué nos insta Hebreos 2, del 2 al 4? Vamos a ver. Dice, vamos a leer hasta el 3 nada más. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es la palabra clave. Eso es lo que está preguntando. ¿A qué nos insta Hebreos 2, 2 al 4? Nos insta a no descuidar nuestra salvación. Nuevamente, si una vez salvo, siempre salvo, esta instrucción no tendría sentido. Porque Porque ellos dicen, bueno, la salvación es del Señor, la salvación no depende de ti. Así como la salvación, la recepción de la salvación no depende de ti, la salvación no es por obras, así tampoco la salvación, el llegar al final de la salvación tampoco es por obras. Entonces, ¿por qué esta carta, la carta a los hebreos, es una carta de exhortación a los creyentes hebreos que no vuelvan atrás? Pues estas exhortaciones, ¿por qué estas exhortaciones? Si la salvación no se perdiera, no tendrían sentido estas exhortaciones. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿a qué nos insta este versículo? A cuidar nuestra salvación, a cuidar nuestra salvación. Punto número 5. Punto número 5. ¿Cuáles son las 5 características de los que recayeron en Hebreos 6, 4 y 6? Bueno, aquí vamos a ver varias cosas importantes. Recordemos el paradigma calvinista, ¿no? Que dice que una vez salvo, siempre salvo. Bueno,
fuiste escogido. Otro día podemos ver los 5 puntos del calvinismo versus los 5 puntos del arminianismo, que es teología, ¿verdad? Es importante conocerlo, es importante saberlo. Y se me fue lo que les iba a decir. Ya me acordé. Que dentro de la visión, la cosmovisión de las personas que creen que no es posible llegar a perder la salvación una vez siendo salvos, obviamente está Primera de Juan 2:19, que los que se apartan, no es que eran salvos y dejaron de ser salvos, no, es que nunca fueron salvos. Esa es la idea. ¿Okay? Un verdadero salvo no se va a apartar. Sí, eso dice Primera de Juan 2:19. Yo estoy de acuerdo que eso es lo que dice. Pero Primera de Juan 2:19 no está abarcando todo el espectro. Porque hay un grupo, podemos llamar un grupo B de personas que sí son salvas, pero se apartan, apostatan. Y aquí es donde viene Hebreos 6, 2 al 4. Aquí es donde viene Hebreos 6, perdón, 4 al 6. Dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, esta es la primera. Vamos a ver las 5 características. Dice acá, ¿cuáles son las 5 características? Ay, perdón, no lo tenía puesto, aquí está. ¿Cuáles son las 5 características de los que recayeron en Hebreos 6, 4, 6? La primera es esta, fueron iluminados. Entonces vamos a ver si nos está hablando de personas salvas o nos está hablando de personas que solo iban a la iglesia y nunca fueron salvos. ¿Ok? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Qué es ser iluminado? Ese es el primer punto. Fueron iluminados. La Biblia nos habla del evangelio como una luz, ¿verdad? Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres. Aquella luz verdadera venía al mundo. ¿Ok? Nos habla de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, las personas que fueron iluminados, estamos hablando de personas que recibieron la luz de Cristo. Recibieron la luz de Cristo. Claro, ¿qué van a decir ellos? Van a decir, no, solo fueron iluminados. Solo fueron iluminados. No, no es que la luz entró. Bueno, ahí ya está, entramos a un debate de detalles, ¿no? Pero parece que el autor de Hebreos, para no dejar lugar a dudas, da 5 características. No solo da una, da 5 características. Entonces, estamos poniendo las 5. Segunda característica. Y gustaron del don celestial. Esta es la segunda. Vamos a ponerla de verde. Gustaron del don. ¿Qué es el don celestial? Aquí es donde tenemos que ver. Solo hay 2 referencias a un don, al don en singular en el Nuevo Testamento. Uno es el Espíritu Santo y otro es la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿cuál es el don celestial? La salvación. La salvación. Y acá dice que estas personas gustaron del don celestial. Pues nos está dando el escritor de Hebreos características. ¿Ok? Estamos de acuerdo con Primera de Juan 2:19, por supuesto, es la palabra de Dios, pero Primera de Juan 2:19 no contempla todo el espectro. ¿Ok? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vamos a ponerle en azul. Esta es la tercera característica. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Estoy de acá en la línea 3. Partícipes del Espíritu Santo. ¿Quiénes son partícipes del Espíritu Santo? Los mundanos. Los mundanos son partícipes del Espíritu Santo. No, solamente los hijos de Dios.
somos partícipes del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, ya nos habló de que fueron iluminados, recibieron el don celestial, la salvación, literalmente. Fueron partícipes del Espíritu Santo. Luego dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Okay, gustaron. Vamos a ponerla en rojo, no sé si se va a ver. Gustaron de la buena palabra de Dios, esta es la 4, y los poderes del siglo venidero. Poder de Dios, ¿no? Vamos a ponerla en gris. Ok. Entonces aquí están las 5 características que presenta Hebreos 6, 4 y 5. Ok. Ahora, ¿qué dice el verso 6? Y recayeron. Está diciendo, porque es imposible que aquellas personas que, número 1, fueron iluminados, número 2, gustaron del don celestial, número 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, número 5, gustaron de la buena palabra de Dios, y número 4, 1, 2, 3, 4, y número 5, y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Aquí está hablando ya de apostasía, voy a ponerlo en amarillo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ok? Entonces, ¿de qué está hablando Hebreos 6, 4 y 5? Está hablando de una persona que ha sido salvada, ha sido salva, ha participado del Espíritu Santo, ha recibido el don celestial, ha recibido la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, pero volvió atrás. Entonces, Hebreos 6 contempla la posibilidad, y esa es la razón por las exhortaciones continuas en la carta a los hebreos. Esa es la razón por la que dice, no descuidemos una salvación tan grande. Hermanos, que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado. Algunos que no están entrando en el reposo, que ninguno de ustedes quede fuera del reposo. Entonces, el libro de Hebreos constantemente, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de fuego, el cual ha de devorar a los adversarios. Y el libro de Hebreos constantemente está advirtiendo. ¿A quién? A los salvos. La doctora Cintia comenta, puedo entender que el salvo que se aparta automáticamente cae en el horrible apartado de al tal entregarlo a Satanás para que por medio de la destrucción de su carne sea salvada su alma. Es decir, el salvo que se aparta sufre por la soberanía de Dios para llevarlo al arrepentimiento y vuelvo a Cristo. Sí, ese pasaje, Cintia, habla de una persona salva que ha llegado a tal grado de pecado, ya se le habló, ya se le disciplinó, y entonces el apóstol Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Esta persona, que el apóstol Pablo en su naturaleza humana no sabe si es salva o no es salva, no lo sabemos, nosotros no sabemos nada de eso, solo vemos el fruto. Pero esta persona es entregada a Satanás para que Satanás lo revuelque. Y entonces, como ya no hubo oportunidad de arrepentimiento por medios eclesiásticos, exhortaciones, disciplinas, correcciones, incluso la expulsión, no han habido medios eclesiásticos de arrepentimiento, entonces que en su lecho de muerte pueda alzar los ojos y arrepentirse para ser salvo. O sea, no está diciendo que la persona es salva y que se le va a entregar
a Satanás, de todas maneras, Satanás lo va a destruir y como la persona es salva, de todas maneras al final va a ser salva. No, está diciendo que a través de esas pruebas, o no pruebas, o revolcadera del diablo, es la única forma, es la única forma en que la persona pudiera llegar tal vez a arrepentirse, a fin de que su cuerpo, su carne sea destruida, porque el diablo lo va a zarandear, le va a poner una enfermedad tremenda, pero yo espero que en el lecho de muerte él alce los ojos al Señor. Si realmente es hijo de Dios, lo va a hacer para que sea salvo, ¿ok? Pero siempre está implícito el arrepentimiento y el buscar a Cristo como único medio de salvación. En el calvinismo, Cristo no es el medio de salvación, es la soberanía de Dios. Pero 1 de Juan 5, 11, 12 habla de que es Cristo. Les digo que es un tema amplio, ¿no? Podríamos meternos en muchas vertientes, pero preparen una buena taza de café y la podemos tomar allá platicando de estos temas. Sí, Cintia, ok, gracias, gloria a Dios. Vamos a ir terminando. ¿Cree que estas circunstancias describen una persona salva? Bueno, yo diría que sí. La verdad es arriesgado que digamos que no. Cuando nos han dado cinco características contundentes acerca de esta descripción que el autor de Hebreos. Entonces, yo creo que es muy temerario decir, no. Está hablando de una persona que solo se acercó, que realmente nunca recibió a Cristo, que solo iba a la iglesia. Yo pienso que es muy arriesgado y muy temerario hacer una afirmación de ese tipo cuando la palabra de Dios está dando cinco características de una persona que se apartó. Entonces, primera de Juan 2:19 está contemplando que los evidentemente no salvos van a terminar apartándose y ese apartarse va a manifestar que en realidad nunca fueron salvos y por supuesto que el gran número de apartados pudieran caer en esa categoría. Pero primera de Juan 2:19 no está contemplando la segunda categoría de que hay personas que no, como los destinatarios del libro de los Hebreos, que no están cuidando su salvación y por lo tanto pudieran llegar a un grado de perderla. Es lo que llamaban en el primer y segundo siglo, le llamaban los lapsi. Los lapsi viene de lapsare, una palabra latina o griega, no sé, lapsare es caer. Entonces, ¿quiénes eran los lapsi en el siglo primero, siglo segundo? Los que regresaban a su antigua religión, los que se convertían y cuando veían lo férreo de la persecución, cuando veían que los cristianos les cerraban puertas aquí y allá, que la sociedad, entonces ellos decían, chispas, no, yo creo que mejor regreso al paganismo o regreso al judaísmo. Ese tipo de personas se le llamaba los lapsi. Y ellos regresaban a su religión antigua para evitar la persecución. Pero justamente el escritor de Hebreos establece eso, lo establece como la causa de alguien que recae, vuelve atrás. Entonces le dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ok. Lupi Millar comenta, dice, o sea que si alguien gustó de todas estas cosas y cayó, es imposible que sean renovados. Sí, sí, el calvinismo diría una vez salvo, siempre salvo, pero esta palabra diría una vez perdido, perdido para siempre. Ahora, ¿dónde está la línea? Porque entonces podemos llegar a un punto donde decir, chispales, no oré el viernes bueno, gracias a Dios, yo decía el domingo, está la historia del hijo pródigo, porque en la historia del hijo pródigo podemos entender que hay muchos hijos que se apartan, pero regresan y
son salvos, no llegaron a cruzar esa línea. Hebreos 10 nos establece esa línea, nos establece, a ver, déjeme checar nada más para no parafrasear rápidamente, ya me estoy pasando del tiempo, pero rápidamente, vamos a ver, afrenta, y para que vean lo que dice Hebreos 10. Uh-huh. Hebreos 10:29, a ver, 20, 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, ¿quién no ha pecado voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Realmente aquí nos está hablando de volver atrás, volver completamente atrás a mi vida antigua y vivir nuevamente como antes. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Aquí es donde viene el extremo donde uno puede cruzar esa línea. Esta línea no la cruza el nuevo creyente, esta línea no la cruza una persona que peca, que comete un pecado y luego se arrepiente y regresa, no. Pero vean lo que dice: el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ok, entonces acá estamos viendo 3 cosas: el que pisoteara al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Eso es lo que hacían los soldados romanos cuando, cuando iban a ejecutar a alguien y les decía: blasfema a Cristo, blasfema el nombre de Cristo, escupe la cruz, haz esto, haz lo otro, para que seas salvo, para que seas salvo del castigo, decían los romanos, ¿no? Y entonces ellos son los lapsi. Entonces acá Hebreos está diciendo: si tú cruzas esa línea, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Entonces, esta línea no es cruzada por alguien. Digo, ¿cuántas personas lo vemos en nuestra propia iglesia que han vivido mal y regresaron al camino de Dios y Dios las restaura? Tienen un fruto de Dios, ¿no? Ok. Y María Sauri pregunta si uno de los mayores pecados del hombre es vivir alejado de Dios, ¿qué nos espera que habiendo conocido la verdad le demos de nuevo la espalda a quien nos había sacado de la perdición? Sí, podemos resumirlo, María, con una palabra. Podemos resumirlo con una palabra: apostatar de la fe. Eso es lo que dice Hebreos. Apartarnos de la fe. Claro, muchos que creen que la salvación no se pierde van a decir: los verdaderos salvos nunca se van a apartar. Y si se apartó, nunca fue salvo. Pero al final es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, pues si se aparta, puede ser que sea salvo, pero no lo sabemos y al final va a ir al infierno. Y este nunca fue salvo, pero al final va a ir al infierno y al final es lo mismo. Entonces nada más es como que 2 formas de ver las cosas, ¿ok? Vamos a terminar porque ya me pasé del tiempo. ¿Cree que estas características describen a una persona salva? Sí, estas características describen a una persona que ya ha sido salvada, pero volvió atrás. El ser iluminado describe la luz de Cristo en nuestro corazón. El don celestial es la salvación por la fe y solamente pueden ser partícipes del Espíritu Santo los nacidos de nuevo. Por lo tanto, sí, Hebreos 6:4-6 describe a una persona salva que apostata de la fe y pierde su salvación. Pero gracias a Dios, no es el caso nuestro. Los que caminamos con Jesús, aunque seamos imperfectos, no dejamos de ser salvos, pero tenemos que cuidar nuestra salvación y nunca separarnos de Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta del tema? ¿Quiénes serán salvos? La respuesta es los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador y permanezcan en Él hasta el final.
Lo primero nos habla de la gracia de Dios, pero lo segundo es nuestra responsabilidad. Pensemos en hermanos que han estado en la iglesia y se han apartado del Señor. ¿Han perdido su salvación? ¿Nunca fueron salvos? ¿O fueron salvos y ya perdieron su salvación? La mayoría de ellos, si fueron realmente salvos, siguen siendo salvos. Pero son personas sumamente infelices, número uno. Porque una persona que ha cambiado su naturaleza no puede ser feliz volviendo atrás. Así que si una persona es genuinamente salva y ya no está en el camino de Dios, no es feliz. Número uno. Número dos, esa persona corre un grave riesgo. Pudiera llegar a un grado donde sí pudiera él no ser salvo. Por lo tanto, nosotros, como dice la Escritura, si alguno de nosotros quisiere volver al pecador, sepa que cubrirá multitud, el amor cubre multitud de pecados. Entonces, si nosotros tenemos que hacer volver a aquel que se ha ido, porque ciertamente está en riesgo. ¿Ok? El mismo apóstol Pablo dice, si yo fui heraldo para muchos, yo fui mensajero de muchos, gané a muchas almas, yo vengo a ser eliminado, ¿de qué me sirve? Entonces, el mismo apóstol Pablo decía, yo disciplino mi carne, pongo mi cuerpo en servidumbre, no vaya a ser que yo gane a muchos y al final yo no entre. Si el apóstol Pablo dijo esas palabras, ¿cuánto más no se aplican a usted y a mí, que no somos como él? Por lo tanto, tenemos que cuidar. Y si la Biblia nos exhorta a cuidar, es que existe una posibilidad, es lejana, sí, pero existe una posibilidad de que un hijo de Dios renacido pudiera llegar a tal grado de cruzar una línea donde ya no queda esperanza para él. Aún la persona que hablaba Cintia, la persona que se acostó con la mujer de su padre, que fue echada a Satanás, aún esa persona todavía tiene la posibilidad de ser salvo. Si permanece en ese estado y no se arrepiente, no entra. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, si ya no hubo forma de hacerle cambiar de pensar y si el diablo lo entregamos al diablo y el diablo le pone una enfermedad tremenda, pues a lo mejor ahí puede arrepentirse. Es tema fuerte, es tema largo, así que la verdad espero no afectarles y poner a nadie en una situación complicada, pero bueno, es por eso no podemos profundizar tanto, ¿verdad? Ya llevo hora 11 minutos, ya vamos a terminar. Dice así, el pastel, dice, imagine que un buen amigo prepara un pastel para usted el día de su cumpleaños. Desde temprano va a comprar los ingredientes y compra lo mejor. Luego pasa horas preparando y decorando su pastel. Luego cruza toda la ciudad para llevárselo y al llegar a su casa, usted solo tiene que recibirlo. ¿Ok? Pero al hacerlo, se vira y se lo da al perro. Imagine qué grosería tan grande. Cuánta falta de respeto al amor y el trabajo de su amigo. Pues si pensamos así de un pastel que no tiene ningún valor espiritual, cuánto mucho más de nuestra salvación que costó la sangre del Hijo de Dios. Recibir la salvación es una cosa, pero cuidarla y permanecer hasta el fin es otra. Recuerde, solo serán salvos los que hayan recibido a Jesús como Señor y cuiden su salvación hasta el fin. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 2:3. Muy bien, este es el tema y con este tema, queridos hermanos, vamos a cerrar este periodo de tiempo de célula. Entramos a un periodo vacacional, todo el mes de julio, vacaciones de verano para célula. La idea no es que nos, no, nos vayamos y dejemos a los discípulos a la deriva, no. Vamos a tener vacaciones para que descansen los líderes, para que descansen los anfitriones. Yo también voy a descansar y
no voy a subir el tema durante un mes, pero es un buen tiempo, aparte de pasar tiempo en familia, es un buen tiempo para consolidar, hacer alguna reunión social, hacer unos a uno con los discípulos para consolidar su grupo, ¿ok? Entonces, entramos un periodo de un mes de vacaciones, pero no me suelte a los discípulos, hermano. No me suelte a los discípulos porque hay que cuidarlos, ¿ok? Hay que ver que estén bien. Entonces, pues, pero disfrute sus vacaciones también usted, porque usted también merece pasar más tiempo con su familia y los que puedan ir a la playa, gloria a Dios que vayan a la playa. Muy bien, pues este es el tema, espero no poner en aprietos a nadie, es un tema muy profundo y me gustaría que, bueno, pudiéramos dar algún seminario, una mesa redonda con preguntas, con respuestas, porque sé que hay muchos versículos allá que estuvieron rebotando mientras estuvimos hablando y con mucho gusto lo podemos hacer, pero obviamente yo me defino, ya lo vieron a través del tema, como una persona que cree que es posible que un creyente renacido pueda llegar a perder su salvación. Así que vamos a estudiar el tema y con mucho gusto, cuando quieran platicar de eso, nada más nos ponemos de acuerdo y con una buena taza de café todo es posible. Amén. Muy bien, oremos para terminar, que ya me robé bastante de su tiempo. Padre, gracias te damos gracias por esta palabra. Bendecimos la vida de Shanti en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de don Rafa, todos mis hermanos que están aquí presentes, Padre. Queremos no descuidar nuestra salvación, queremos eh, eh, cuidarla, atenderla con temor y temblor. Padre, porque es tan grande, es tan costosa, Padre, que tenemos que ser responsables con aquello que nos has dado. Gracias por tu palabra que nos da la luz para caminar cada día. Bendigo a mis hermanos y los pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues Dios les bendiga a todos. Les mando un abrazo fuerte. Muchas bendiciones y nos vemos pronto. Hasta luego y buenas